Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. En esta ocasión ha venido a visitarme un amigo, lo conocí creo que hace un año más o menos en un retiro, por lo menos desde donde yo me acuerdo, y ha tenido ahora un trabajo de ¿qué? ¿De la escuela, el colegio, universidad? Del colegio. Del colegio, ¿no? Y me ha hecho partícipe a mí y quisiera que lo que me va a preguntar, que considero es interesante, también pueda yo compartirlo con todos ustedes. Así que presten mucha atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Padre, muy buenos días. Vamos a hablar sobre la violencia sexual y lo que es el género. Primeramente, Padre, gracias por estar aquí. Y bueno, eh, ¿usted qué conoce sobre la violencia? Bueno, claro, hablar de la violencia sería hablar de una cuestión histórica que ha sido lo que ha marcado lamentablemente a muchos pueblos a nivel presente, actual, para resumirlo un poco, ¿no? También tiene un espectro muy grande, muy amplio, Demasiado, ¿no? sí. Y sin embargo, la violencia siempre tiene como un principio y un término. El principio de el que es el violento, que normalmente tiene un poder, tiene una forma de dominio sobre la otra persona, y tiene el término de la relación de violencia, que es justamente el que es violentado, ¿no? Entonces, siempre está basado en una cuestión de poder. Hay de alguna manera algo que le ha dado a este la capacidad de poner en sumisión al otro y así poder abusar de esta falsa autoridad, que es sencillamente un dominio y una opresión que luego se divide o se subdivide en muchos tipos de violencia, ¿no? Sí, como conocemos los tipos de violencia, lo social, patrimonial, el físico, intrafamiliar, todo eso. En Ujú. ese, el que más nos ha llamado la atención ahora últimamente, por esto de la pandemia y todo, es la violencia sexual, Mm. porque han habido muchos abusos y eso. Eh, ¿Usted alguna vez ha tenido le han pedido ayuda para este tipo de violencia? Para violencia sexual, no me han pedido hasta ahora, ¿no? Una ayuda directa, así como que viene la familia a decirme, Ujú. padre, está pasando esto en la familia, sino más bien una persona de la familia me ha contado y a través de esa persona he intentado ayudar a la familia, ¿no? Entonces sucede que se han acercado, ahora recuerdo un caso de una chica que me hablaba acerca de lo que ella consideraba era su pecado, ¿no? Porque justamente uno de los rasgos lamentables, ¿no? De el que es violentado y sobre todo en edades infantes, ¿no? Es que Ujú. la opresión que viene del otro es tan fuerte que atemoriza y que luego inclusive demanda la culpabilidad de esa persona. Es decir, tú me has hecho hacer esto, ¿no? O sea, es tu Ujú. culpa que yo sea así. Entonces, lo que intenta hacer el agresor, el opresor, el tirano, el dominador, el violador, es culpabilizar a la víctima para que ella, sintiéndose así, sea incapaz de compartirlo. Entonces, cuando yo veo quizá alguna cuestión que ya algo me dice de que esta persona, esta niña o este joven está con algo parecido, yo intento un poquito preguntarle, bueno, ¿y cómo estás? ¿Has perdonado a todos? ¿Tienes alguna cuestión quizá de pequeño que te ha sucedido? ¿O en ese tiempo ha pasado algo en tu casa? Inclusive muchas veces en las homilías yo hablo también de este asunto y les digo a los niños, ¿no? Si en algún momento alguien intenta tocar, ¿no? Algo que ustedes sientan que no es debido, pues entonces definitivamente hablen, digan, nunca se atemoricen o piensen, no, es que quizá yo tengo la culpa o no sé, le puede hacer daño a mi familia, ¿no? Yo conocí el caso de una persona que le había amenazado a este niño, ¿no? Y le había dicho que si es que decía algo, lo mataba y le mostró una pistola, ¿no? O sea, lo tenía sumiso totalmente, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es intentar como
hacer que la persona se abra, ¿no? Y si ella ya está en esa disposición y si uno le ayuda a entender que ella no es la culpable, que ha sido una víctima, entonces ya comenzaría, según mi experiencia, que es muy empírica, ¿no? Como sacerdote, eh, ya una ayuda a través de ella, abriéndose luego a los familiares y para comenzar todo un proceso que si es de cuestión sexual, pues necesariamente tiene que ser dirigido esto al tribunal porque es un crimen detestable, ¿no? Claro, en esa ayuda sí le darían a los niños. Pero, ¿qué pasa con ahora los jóvenes, los varones? Sufren de ese tipo de violencia y no acuden, no piden ayuda. ¿Por qué? O sea, Ujú. Es muy parecido. El caso que te digo de aquel que le mostraba la pistola se refería a un niño no es niño, es un joven de 14, 15 años, ¿no? mm, Entonces también lo tenía así como sumido en esa situación y se bloquea, ¿no? Entonces también siempre juega ahí el papel importante, lamentablemente, de el miedo que se imprime en aquel que está siendo violentado, ¿no? Entonces hay quienes viven con eso durante toda su vida y no se atreven a decirlo, ¿no? Y por eso es importante que ya de el nivel este, de la política, ¿no? Del estrato más gubernamental, se pueda realizar también no solamente la recepción de esas denuncias, sino mm, también la capacidad para identificar, ¿no? Donde mm, probablemente existe violencia sexual, ¿no? Y porque eso sí da algunos rasgos. Hay rasgos en los jóvenes que se notan ya en la convivencia, porque es algo tan fuerte, tan traumante, ¿no? O traumático, que lo que hace es su área afectiva, ¿no? Retocarla y necesariamente las cuestiones interiores que ha sufrido, ¿no? Las cuestiones físicas también se manifiestan de una forma conductual en el comportamiento. sí. Todos los tipos de violencia son malos, ¿verdad? Ujú. Todo. No hay ninguna excepción ni nada. Con respecto a lo que es la violencia intrafamiliar, lo que es en la familia, em, si el niño necesita ayuda, necesita hablar con alguien, la iglesia les brindaría ayuda, apoyo. Por supuesto, nosotros estamos siempre como a la escucha, también estamos como mirando donde a veces necesitan ayuda pero no se atreven a pedirla, porque también esa es la situación. Como sacerdote, yo luego a través de las confesiones me he dado cuenta de muchos casos al respecto de esto, ¿no? Entonces ahí ese es el momento como para ayudarle y que esta persona aprenda a afrontar la situación y que haga un acto de valentía para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, si nosotros estamos prestos, totalmente abiertos y claro, si no podemos manejarlo, obviamente, ¿no? Dirigimos a la familia hacia un especialista porque no podemos tampoco asumirlo todo completamente, ¿no? Claro, en esa parte. Tenemos lo que son la violencia, una definición de eso. La violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Ujú. ¿Eso qué trata de decir? Bueno, lo que decía un poco al principio, ¿no? Normalmente el que es el agresor, el violador, para poder realizar su lamentable fin, lo que hace es bajar totalmente la moral, su fuerza psicológica inclusive de aquel en el cual quiere depositar toda esa violencia o quiere desfogar sus deseos tan desordenados, ¿no? Entonces, prácticamente si es que uno le quita el poder, ¿no?, a esa Mm, persona, queda completamente al descubierto y vulnerable, y eso es lo que se intenta hacer. Cuando, por ejemplo, el niño reacciona a eso, ¿no?, y se atreve a denunciar, él ha perdido todo poder sobre el niño, ¿no? Y entonces ahí es cuando se da cuenta del error, o a veces lo hace literalmente conscientemente. Todo esto, en definitiva, se da cuenta de su vulnerabilidad y es cuando normalmente se dan a la fuga, ¿no? Entonces mm, ya se van, pero lo mejor sería entonces capturar a esa persona porque tiene que pagar este crimen que ha cometido, ¿no? Entonces, este diálogo maldito entre el poder y aquel que está siendo sumido
en esta opresión es lo que le capacita al violento para continuar a veces por años violentando a una víctima, ¿no? Entonces sería siempre, si uno tiene algún tipo de violencia, sea física, psicológica, que aquí un punto muy importante es la violencia psicológica, los insultos en la familia, en el colegio. Últimamente se han escuchado que en los colegios, incluso en las calles. Entonces eso tenemos nosotros que dar a conocer para que nos ayuden o también ayudar. Por supuesto, ¿no? A veces un golpe no puede ser tan tóxico, digamos así, agresivo, que unas palabras que te destruyan psicológicamente, que te dañen interiormente, ¿no? Entonces, un golpe a la final, bueno, uno ya eso pasa, se toma una pastilla quizá para el dolor y ya unos días se termina. Si es algo más profundo, una cicatriz quedará, ¿no? Sin embargo, hay cuestiones psicológicas que pueden destruir a las personas, prácticamente matarlas en vida, ¿no? Y convertirlas en tan fuertemente vulnerables, luego no solamente por el violento, por el agresor, sino también luego en general para toda la sociedad, ¿no? Una chica que, por ejemplo, ha recibido maltrato psicológico de parte de su papá o de su mamá y que nunca le ha apoyado o nunca le ha atendido o no le ha dado afecto, ¿no? Entonces, esta chica también recibe de parte de sus padres quizá muchas palabras fuertes, casi que militares, de hacer eso de acá, y luego no sirves para nada, o eres una tonta, o de aquí. Todo eso de aquí tiene luego un desfogue, ¿no? Y es que luego aparece un chico que le dice, te quiero. Y como nadie me ha dicho eso, ¿no? Entonces, va corriendo atrás de esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene unas heridas psicológicas tremendísimas y luego la hace tan vulnerable que va a ser dependiente de esa persona. Puede ser el más guapo o el más feo del mundo, pero como le ha dicho que lo quiere, que la quiere, entonces se crea una dependencia ahí y eso también luego la dispone a esa persona para que sea vulnerable psicológicamente y el otro puede abusar otra vez de ella, quizá no a nivel sexual me refiero, o a nivel directamente físico, sino que la tiene ahí, o sea, dispuesta a hacer lo que quiera por él, ¿no? Rendida a sus pies. Y ahora lo peor es que ella, aceptando, eligiendo eso, si yo estoy aquí, a ver, lo que quieras, lo que sea. Si tú le dices, no, me voy, no te vayas, por favor, eres lo más grande de mi vida aquí y sin ti la vida se acaba. Entonces va a estar todo el tiempo dependiendo de esa persona. Eso es la consecuencia luego también de una violencia psicológica que necesariamente psicológica también desciende o se complementa o se une a la violencia emocional, porque la psique necesariamente está unida también a las emociones y entonces es una vulnerabilidad prácticamente integral. Entra por un lado y prácticamente afecta todo el ser integral de la persona, ¿no? Todos. Y los más comunes es la violencia sexual, intrafamiliar, física y psicológica. Pero las personas que no conocen lo que es la violencia patrimonial, ¿qué les puede ayudar diciendo? Bueno, quizá es una de las violencias que menos nos afectan interiormente, pero por supuesto que nos afectan en nuestro entorno, ¿no? La violencia patrimonial también se le conoce como la violencia económica y es todo aquello que afecte mi forma, mi estilo de vivencia, ¿no? Todo mi contexto social. Entonces puede ser desde el robo, ¿no? Hasta quizá el daño y perjuicio de un bien privado que se tenga, ¿no? O también la paga o el pago injusto de un propietario, de un patrón a su empleado. Entonces todo eso de aquí también se considera violencia y aun cuando es una cuestión exterior, como he dicho antes, ¿no? Toda violencia de alguna manera también afecta íntegramente a la persona. Aun cuando es exterior, si tú estás sin plata, o estás pensando todo el tiempo no tengo para pagar porque mi patrón, el sueldo que gano es muy, muy bajo y me explota, pero uno diría solamente queda en el exterior. No, eso luego ya viene una cuestión psicológica también, ¿no? Una cuestión emocional. O sea, viene el estrés, viene todo esto. Entonces, la violencia
siempre, aun cuando entra por una dimensión, ya sea más exterior, más emocional, más psicológica, más física, más sexual, inclusive a veces también a nivel espiritual, moral, ¿no? Entonces, siempre afecta al ser humano íntegramente, ¿no? Claro. ¿Usted qué les podría decir a las personas que están ahora sufriendo algún tipo de violencia? ¿Qué consejo les da? Lo primero que habría que decirle a esas personas es que no es su culpa, no es su culpa. Y que a sabiendas de esto, entiendan que ustedes, valen muchísimo. Lo que sucede es que han sido víctimas de alguien que les ha bajoneado, ¿no? Que les ha minimizado. Pero esas no son ustedes, ¿no? Ustedes son personas que valen muchísimo y que tienen que aprender a salir de ahí, y no con otra forma, sino asumiendo que les ha sucedido esto. Porque la aceptación de la situación es muy importante, ¿no? Me ha sucedido, lo acepto, ¿no? Y ahora es el momento de hablar de la situación. ¿A quiénes? Si eres un niño, definitivamente a tus padres. Si eres un joven y no te atreves todavía a tus papás, díselo a un amigo que te apoye para que puedas ganar valentía y exponer la situación. Porque si es que no lo hacemos, si es que tú no lo haces, vas a permitir que esa persona lo haga luego con otras. O sucedió, y lo tengo que decir también abiertamente, ¿no? Hay un caso de un sacerdote, ¿no?, que ha sido abusador. Eso ocurrió en Chile. Su apellido es Caradima, Fernando Caradima se llama, y él abusó de una forma tan prolongada, ¿no?, de tantas personas, ¿no? ¿Y cómo llegó alguien a reaccionar a esto cuando este abusado, este niño violentado, ya fue adulto, se casó, tuvo hijos, y el hijo fue donde el sacerdote, y el sacerdote lo llevó como solito por allá? Y él pensó, eso fue lo que él hizo un día conmigo. Y como lo vio en su hijo, como la posibilidad de que pase lo mismo con su hijo, ahí reaccionó. Y en ese momento se llenó de valentía y dijo, yo no voy a permitir que eso le hagan a mi hijo también, lo que a mí me pasó, ¿no? Y entonces, ya que era el mismo sacerdote el que le había abusado, se llenó de valor y lo denunció. Y de ahí comenzó unas denuncias que venían por este abusador. Esto en el caso del sacerdote, ¿no? En las familias, tantos familiares abusando de niñas, de niños, ¿no? A veces son tíos, a veces son inclusive los propios padres, ¿no? Lo que quiero decir es que si es que algo te sirve, piensa en que eso se puede replicar inclusive en un familiar tuyo mismo, ¿no? Entonces, por amor inclusive a ellos también, habla. No te quedes callado, no te quedes callada. Di a quien sea conveniente para que esta sucesión de maldad, de violencia, se acabe. Eso es. Lo que es con el tema de la sexualidad. Uh-huh. Usted, la sexualidad de género, ¿qué tiene de conocimiento? ¿Qué ha oído? De género. Bueno, es una cuestión un poquito contradictoria, ¿no? Porque cuando se habla de sexualidad, sabemos que el sexo biológicamente solamente está dividido en dos, ¿no? En el sexo masculino y femenino. Entonces, hablar de sexualidad y a la par hablar de género, entendiendo, te refieres al movimiento LGBT y todo eso, ¿no? Entonces no hay congruencia. ¿Por qué? Porque los mismos ideólogos de género, ellos intentan quitar de la forma de diálogo, de lenguaje, el término sexualidad. No les gusta el término sexualidad, porque sexualidad se remite necesariamente a masculino y femenino. Entonces, como ellos intentan impulsar más una cuestión ideológica, apartándose un poco de la biología, es decir, ya no de la cuestión fisiológica, de la cuestión científica, sino más bien yéndose a la parte más ideológica, es decir, según el lenguaje, el género puede dividirse y subdividirse en tantas formas, ¿no? Que dicho sea de paso, si uno va a Facebook, ya cuando uno crea
un nuevo perfil, le sale más de 50 categorías de género, ¿no? Sí. Que uno puede elegir, ¿no? Pero ¿por qué no dice sexo? Porque solamente hay dos, masculino y femenino, ¿no? Entonces, cuando dice género, hay una grande gama, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, lo primero que habría que decir que hay una especie de contradicción entre sexualidad y género. No cuadran, ¿no? No cuadran. Entonces, si nos vamos más bien a la concepción que se tiene de la ideología de género al respecto de la persona, entonces ahí estamos hablando ya de una cuestión ideológica que dicen ellos entonces que puede ser de esta forma, de esta forma, de esta forma y de cientos de formas. Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo una lista que sobrepasaban los 100 tipos de género que uno puede elegir y que puede autopercibirse, ¿no? Entonces esa distinción pienso que es importante. ¿Y qué pienso yo como sacerdote al respecto? Yo me quedo con la ciencia, con la biología, me quedo con la forma antropológica, científica de ver al ser humano, como siempre se lo ha visto, y si la ciencia algo puede iluminar más, pues a profundizar en ello, pero en cuanto a una cuestión ya ideológica, por eso es ideología de género, ¿no? Entonces ahí nosotros no compaginamos con ello, ¿no? Porque ya no es una cuestión científica, racional, que busque realmente la verdad, ¿no? Sino más bien es una cuestión que se afianza en el sentimentalismo, que se afianza en la ideología y en muchos otros aires de moda que a veces se dan, ¿no? Si se me presenta un poquito así como negativo al respecto, no quiere decir que yo sea negativo con las personas, ¿no? Porque yo he conocido muchas personas que tienen sus preferencias sexuales y sus formas de ser, pues entonces yo con ellas soy muy compasivo, intento entender también porque normalmente no es una opción que han elegido libremente, sino que más bien han sido como llevadas hacia allá y tienen ciertas realidades que les han motivado a esto, ¿no? En cuanto a la persona, yo puedo ser muy suave, muy benévolo también, ¿no? Muy comprensivo, pero en cuanto ya al error que puede haber en cuando se pone la verdad que conocemos frente a una cuestión ideológica, pues ahí no tengo tampoco pelos en la lengua para decir las cosas, pero también con mucha caridad y con mucha humildad, ¿no? Con la que pueda, ¿no? Sí. ¿Se acuerda? Hace un año estuvimos nosotros en un retiro. Uh-huh. Ahí nos habló sobre la sexualidad y la ideología de género. Uh-huh. Pero recuérdase que dijo, solo existen los dos, masculino y femenino. Uh-huh. ¿Por qué razón ahora hay un varón, se hace los implantes y trata de verse como una mujer? Uh-huh. Esa parte, ¿por qué? Ya es una cuestión, como he dicho antes, ¿no? Quizá es lo que esa persona siente, ¿no? No está de acuerdo con su fisiología, ¿no? Inclusive la disforia de género, que quizá es como no es para todos igual, pero puede ser como uno de los puntos importantes de lo cual se desprende luego todo, ¿no? La disforia de género es no sentirse cómodo con el sexo natural que se tiene, ¿no? Uh-huh. Y entonces buscar otra forma, ¿no? Algunos dicen que sí están conformes, pero se sienten distintos, otros intentan a rajatabla cambiarlo físicamente, ¿no? En definitiva, hay una discordia, ¿no? Entre la persona y su fisiología o su sexualidad. No es todos los casos, digo, pero en muchos sí. Y entonces buscar cambiarse físicamente es suceder a lo que sus sentimientos y su pensamiento le está exigiendo, le está pidiendo, ¿no? Y en eso también uno tiene que también como ser muy cuidadoso. No puede ir, yo por ejemplo como sacerdote, no ir y decir, no, eso está mal y aquí, acá. Internamente yo lo sé, ¿no? Pero ¿qué le ha llevado a esa persona a tomar esa decisión, ¿no? Entonces yo tengo que ser también muy comprensivo en ese sentido y buscar una forma para quizá no sentir que la iglesia le está rechazando, Sí. sino más bien que le está proponiendo o diciendo, miren, eso es lo que la iglesia entiende al respecto y podemos conversar tranquilamente. Te propongo esto, quizá, ¿no? A mí me han escrito, por ejemplo, me escribía alguien de España y me decía, padre, recientemente me hice una operación, me mutilé el miembro, ¿no? Es varón, pero yo me lo mutilé, quiero ser mujer exteriormente, ¿no? Y me decía, me siento tan mal, ¿no?
y nunca me he odiado tanto a mí misma, ¿no? Claro, de ser doloroso. No solamente la cuestión de la mutilación, sino que consigo misma, consigo mismo él, ¿no? Ya mujer de fuera, ¿no? Decía, me arrepiento de hacerlo, ¿no? Y a la par es algo que me pide interiormente mis sentimientos, ¿no? Es como que no estoy de acuerdo con eso y es continuamente una especie de conflicto interior y eso no, no tiene como solución el juicio severo y mortal de parte de la iglesia, sino más bien acercarse a la persona para buscar una forma de ayudarle, ¿no? Ya. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias por haber estado en este compartir. Yo también te agradezco a ti, Joel o Joel. Joel, ¿no? ¿Cómo? Por haberme hecho esta pequeña entrevista, esas preguntas. Ahora sencillamente dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.